Vale. Hola, estoy con el doctor Juan Antonio Cabrera, no, perdón, Juan Antonio del Río Cabrera, doctor en antropología y maestro en filosofía. Buenas tardes allá en España, maestro. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Acá es todavía tempranito. Claro, 6 y bueno, pico tú sabes, de la tarde, las 18. Las 18 de la tarde allá en España. No las 6, claro, las 6 es tempranito. Sí. ¿Y qué? Ahí temprano México, ¿no? Sí, son las 11 de la mañana con alguito, con 16 minutos. Pero bien. bueno, quise entrevistarlo a usted porque me gustaría que me platicara, que nos platicara para el blog Popsi, que es entre el psicoanálisis y la cultura pop, lo que usted encuentra como diferencia entre cultura pop y cultura popular. La cultura popular, desde el punto de vista teórico, tiene milenios. Cuando tú descubres el juguetito extraño en Egipto y demás, ya estamos hablando, se supone, de cultura popular. Hay varias versiones, varias terminologías empleadas para la cultura popular. La más popular desde el siglo XIX es folclore, folclore del inglés. Pero las definiciones marxistas emplean más el término precisamente que tú has empleado, cultura popular. Todos los derivados de Gramsci, así, importantísimo en el marxismo, y este tipo de corrientes neocomunistas, digamos, de los años 40-50. Vamos, lo que iba a hacer en Italia fue la transición al nuevo Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial y demás. Ahí se forjó, y en algunos teóricos cercanos a este tipo de revisiones del comunismo, lo que es el término cultura popular. Pero básicamente, dejando aparte las connotaciones ideológicas, equivale bastante, aunque el otro no viniera del comunismo precisamente, al término folclore, que también es anglosajón, pero del siglo XIX, ¿no? Y que designa todo el conjunto de costumbres, digamos, y de manifestaciones orales de un pueblo concreto, un pueblo en el sentido de escoceses frente a galeses o ingleses, no de pueblos pequeños, sino de conjunto de población, de culturas. Mientras que el pop es mucho más cercano, es evidentemente anglosajón, está creado en el mundo anglosajón a partir también de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente coincide el término cultura popular, la creación, digamos, aproximada con el término pop, y el pop sería la cultura popular, pero de masas, apoyadas en grandes medios de difusión, que no empieza entonces, no empieza en los años 40, en el cine ya se va en el 17-18, cine mudo, claro, y fenómenos como la fotografía y demás, por supuesto, que son todavía más antiguos, pero todo eso se va juntando con también los primeros cómics de principios del 19, del principio del 20 aproximado, y se va convirtiendo en un fenómeno total, digamos que siguiendo una terminología laxa, por decirlo de alguna manera, el folclore de la cultura popular, dejando aparte los matices ideológicos, digamos, sería mucho más artesanal. Mientras que evidentemente el pop coincide completamente con una cultura de masa, y además con una cultura de masa en buena parte propagandística. A fin de cuentas, no es de extrañar que sean precisamente los Estados Unidos y sus satélites, digamos, o madre inglesa, donde se acuña el término pop, donde más se ha trabajado lo que es la cultura pop. En unos momentos, evidentemente, también, a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que encima ya nace la televisión de masa, primero, por supuesto, en Estados Unidos, que en México o en España, no porque sean mejores, sino porque nuestro momento histórico fue otro, imperio, en el caso español. Y todo eso se va mezclando en una, digamos, que supercultura pop, teniendo en cuenta lo popular, o supercultura folclórica, completamente masiva. Discos, cómics, parafernalia de películas, evidentemente al principio las películas en cine, pero después vídeo, lo que son los DVD posteriores, ahora la transmisión en plan USB, en plan copia, y etcétera, etcétera. Sí, pensándolo entonces así, la cultura pop sería el medio propagandístico, ideológico por excelencia del imperio dominante. De alguna manera sí, y además te digo una cosa, es muy bien hecho.
Rusia, dentro de lo que era la Europa del Este, que le decíamos aquí, o sea, de la Alemania partiendo del 89 para atrás, estaba partiendo antes de la caída del muro de Berlín, hacia el otro lado, también intentaron su cultura pop, que lo llamaran con otros nombres. Intentaron también una dominación propagandística popular, el nazismo, ya ven, nazismo, lo que representó, por ejemplo, para el cine, nacimiento de la televisión, ya lo había intentado. Pero hay que reconocer que, de alguna manera, aunque los intentos han sido potentes, los grandes maestros en esto, evidentemente, han sido Estados Unidos y, sobre todo, en el apartado musical, Inglaterra. Estados Unidos también en el apartado musical, pero también en el apartado artístico. El cine, Hollywood, es una referencia, tanto que cuando dicen en la India es Bollywood y imita el nombre, las imitaciones de la cultura pop en otros sitios. Y está claro, por tanto, que consiguieron un producto muchísimo más atractivo que el soviético. Y yo te lo digo porque he leído, visto parte del soviético también. Me interesaba el tema, pero desde luego, la propaganda americana desde ese punto de vista ha sido bastante más sugestiva que la soviética, americana inglesa, Estados Unidos e Inglaterra. Y por supuesto, a pesar de todo lo que intentaron los nazis, bastante menos trágica, bastante menos efectista que los nazis, que con sus trajes de cuero y demás han quedado para otro tipo de simbología, en parte también integrada en el mundo del rock, pero desde luego el rock más siniestro, más oscuro. El producto más atractivo, evidentemente, dejando aparte aspectos ideológicos y demás, evidentemente el estadounidense ganaron la carrera propagandística, igual que ganaron la carrera a la luna en aquellos momentos. Pensándolo así, este traslado de epicentro cultural pop de Estados Unidos a lo que es Asia, China, Japón, Corea, ¿cree que tenga que ver también con una cuestión ideológica, como un nuevo imperio? Yo diría que esta vez, más que con el tema de los rusos, perdón, de la antigua Unión Soviética, yo creo que esta vez tiene más que ver con el dinero, porque China no es, de alguna manera, el comunismo ruso, es otra cosa, ¿no? Libre mercado por unas cosas, mientras el comunismo para otras. A eso no llegaron en Rusia tan lejos, ¿no? A esa bipolaridad prácticamente, ¿no? A esa esquizofrenia. Y de alguna manera yo creo que ahora el tema del paso a Oriente, no a China, sino a China, Japón, el bloque coreano y demás, yo creo que es bastante más económico. Vamos, que yo creo que desde este punto de vista China no se está aportando como una gran potencia comunista, sino como una gran potencia en ese estilo de cosas, no en el ideológico capitalista. Pues la cuestión de dinero también tiene su ideología, ¿no? O sea, claro, más allá, no política tal vez, pero... El dinero manda mucho, tanto que el muro de Berlín hay gente que piensa que es por razones ideológicas. Evidentemente en el Berlín Oriental había lo que había, Berlín Oriental y la zona. Había ideología y todo lo demás, pero en buena parte cae por consumición interna, por no poder salir de las fronteras, por no poder exportar. Más claro, y no es que yo apoye, por no poder competir en el terreno mundial con el capitalismo americano o americano europeo, como quieras llamarlo, como el cambio sí lo está haciendo China, pero claro, China con un modelo completamente distinto al ruso. Bastante menos ideología en la apariencia, en la espuma de la ola, por dentro ellos sabrán, pero evidentemente mucha más agilidad a la hora de enfrentarse a productos occidentales. Es más, es que nuestros productos occidentales, tú me perdonas, tanto en México como en España los fabrican en China. Es distinto. Claro, no lo fabrican en Moscú, lo fabrican en China. Eso cambia mucho la cosa, ¿no? China, ya te he dicho, estos orientales, digamos que son un producto más complejo, mucho más difícil y mucho más. Sí. Tanto que bueno que, en fin, una gran parte, ya no solamente los productos de masa, porque podíamos diferenciar dos productos de masa. Está Rafaela Carrá, que ha muerto hace poco, como ya saben, la mujer en el armario, en fin, esas cosas. Pero está también Lou Reed, ¿no? Están los Beatles como un producto más de masa, aunque fuera de masa fina, digamos, pero están también grandes referencias musicales que no tienen nada que ver, mucho más, vamos, en su tiempo claramente underground, ¿no? Como los Ramones, aunque después se popularizaran, depende en qué sitio. Está claro por dónde va el asunto, ¿no? Sí.
Es que eso estaba pensando. Es que esta gente, los chinos estos están consiguiendo que tener las dos cosas. No hablamos de China, el bloque oriental ese relativamente cercano con Japón al lado de China, Corea un poquito más abajo, pues está consiguiendo las dos cosas. ¿Eh? Está consiguiendo el producto tipo Rafael Acarrá, el K-pop, o como le digan, o el K-pop aquí en España, que somos más vastos con B para eso, coreano, pero también, por ejemplo, la ciencia ficción más fina, más vanguardista y demás, más de élite, China se está comiendo la ciencia ficción. Igual que China se ha convertido en la segunda potencia en el espacio. Vamos, ya no es Rusia, es China. Y dentro no ir a Japón otra vez, en fin, pasan cosas. ¿No? Digamos que de alguna manera Rusia se está quedando fuera de la carrera. La Rusia actual o la antigua Unión Soviética todavía se está quedando fuera de la carrera. Sí, sí. Justamente estaba pensando que no sé, en el poder, en el poder voraz del capitalismo, porque por un lado están pues sus productos que son claramente ideológicos y por otro Sí. lado la contracultura que de alguna forma también es absorbida, vendida y reproducida, ¿no? O sea, La genera el mismo y se la come, sí, se produce. Sí. sí, porque cuántas bandas nacieron pues como antisistema, denunciando en contra de todo el imperialismo y al final pues terminan siendo parte de lo mismo que vende este imperio. Y no solamente la banda, mucha defensa de Che Guevara, yo te llevo claramente años, ¿no? Y casi me acuerdo por edad, aunque ya poco, porque es demasiado joven a pesar de mi edad, pero convertí el Che Guevara en un icono que se transmite en camisetas por todo el mundo con consignas distintas y demás, pues evidentemente, sí, esa soltura no la han tenido otro sistema. Eso lo vendo todo, vendo lo que haga falta y encima parece que estoy vendiendo lo contrario de lo que vendo, pero al final sigo vendiendo. Pues eso parecía que iba a ser de Estados Unidos, pero no, también está haciendo de China, de Japón Sí. y de Corea y de la India, que no la hemos saltado con el cine de Bollywood, que ahora tiene menos fama, pero llegó un momento en que parecía que se iba a comer a Hollywood real y etcétera, etcétera. Está viendo cada vez más núcleos, digamos, ¿no? Y eso sin contar las diferencias en países más, digamos que menos poderosos ahora mismo, ¿no? Porque parte de los grandes sitios españoles musicales o mexicanos tiene mucho que ver con eso. Digamos que se han creado el capitalismo suficiente dúctil no solamente para comerse la contracultura, sino también para crear grupos más locales, no universales, que también se mueven porque vamos en el mundo hispano, lo que han supuesto algunos de vuestros cantantes desde el sol latino, ya saben, ¿no? Medio nacido aquí en Cádiz, padre de Cádiz, Sí. kilómetros de aquí. Y él tampoco es mexicano, como sabe, vamos, como si fuera mexicano. Hasta lo que es Mecano en España, representó de Mecano en su tiempo. Y no digamos los grupos argentinos, Soda tremendos, Stereo. claro, evidentemente, como referencia además nuestra, aunque en España se haya escuchado mal y tarde, pero el de Música Ligera, la canción más transmitida en español de todos los tiempos, que yo sepa, ¿no? El de Música Ligera, de Soda Stereo, argentino, aquí llegó tarde y más, eso no es como Maná, que llegó tarde, pero llegó, eso aquí casi no llegó. Pero los que estamos un poquito en eso, pues evidentemente. O sea que encima que hay pequeños nichos locales, digamos, para que la gente tenga referencias locales y no, en fin, y se dedique también, se entretenga solito también sin tener que haber muchos problemas de envidia y esas cosas. Sí, así. Y ojo, recuerda que con el éxito, en parte sin presidente, los Emmy latinos estos, los Grammy latinos, en lo que se ha convertido en Miami o Miami, que todavía hay las dos formas de decirlo, ¿no? Para el público, ojo, para la reexportación a vuestro ámbito y a nuestro, o sea, prácticamente Miami o Miami se ha convertido para lo que es el ámbito hispano, ¿no? En la Meca, ¿no? Sí, 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 sí. Alejandro Sanz está allí, tú sabes, ¿no? Ha creado incluso grandes grupos entre los exiliados de Cuba y demás, y Sí. en fin, Gloria Estefan gusta lo menos, pero Gloria Estefan. Vamos, solo equivalente lo nuestro al grupo de Nueva York, Rubén Blades, quizás en Nueva York no existiera, ojo. Toda esta gente de la salsa y demás, excepto así Nueva York, Willy Colón y toda esta gente, la mitad son más estadounidenses ya que de Panamá o que de donde sea, aunque después unos reaccionen de manera más radical o más hispánica como Rubén Blades y otros se dediquen a ganar dinero como, en fin, no vamos a dar nombre, ¿no? Del mismo nivel, ¿vale?
O sea que tiene la habilidad encima de crear pequeños nichos para que la gente en su charco, ¿vale? Claro, no sé, lo abarca todo, es una bestia que La abarca abarca todo. todo, la abarca todo, lo vende todo, lo vende todo, vende hasta el dinero, lo vende. Sí. Y encima, ojo, ese es el éxito, porque esto sería la parte más negativa. El tema está en que encima lo consigue vender, ¿eh? Sí. Muy Encima lo consigue importante. vender y nos consigue hacer creer que está padre y está Claro. bien, coincide con algunas ideologías nuestras. Lo que Es haga un genio. falta. Tú puedes ser muy radical, muy izquierdista y demás, pero al final te vas a encontrar en tu cuenta corriente de izquierdista. Si lo haces bien y demás, el sueño americano, en tu cuenta corriente de izquierdista te vas a encontrar con millones de euros o cientos de millones de vuestros pesos. Tu villa en Acapulco, donde sea, más otra en Londres, donde sea, Jafuriparo. En fin, por si quieres ver la tendencia de los vistos, quieres ir a saludar a la reina madre y esas cosas cuando había reina madre. Y bueno, ahí sigue siendo muy izquierdista, ¿no? Está muy bien. Sí. Estaba pensando también, doctor, porque hace rato habló usted que la cultura popular estaría, no sé, otra forma de decirlo es que es el folclore. Y muchas de las historias folclóricas de países nórdicos, incluso las historias de México, ¿no? Como lo que tiene que ver con la tradición del Día de Muertos, están saliendo de alguna manera también ya como en versión pop, se están Y, en, resurgiendo de una forma más y, light, en por así decirlo. y en película, vuestra Llorona, que antes quitando 4 especialistas nadie sabía lo que era, quién sabía quién era la Llorona. Los 4 nos dedicamos a folclore y teníamos algo, por lo menos, puesto en México. Eso no lo sabía nadie. Ahora lo sabe casi todo el mundo a base de películas y demás. O Tenéis, como yo qué Coco, sé, ¿no? claro, tenéis a Guillermo del Toro, se llama Guillermo del Toro, sí, era Guillermo, ¿no? Sí. Tenéis también vuestras avanzadas ahí, es más importante, pero hay más, ¿no? De alguna manera, ese reciclaje del folclore también lo están llevando a cabo para ustedes. Me acuerdo de una escena de alguna de las series más interesantes que ha habido, Guillermo del Toro, y empieza literalmente con grupos vuestros como Molotov. Y con, evidentemente, si no es mexicano, lo están buscando el actor principal, ¿sabes lo que te estoy diciendo, no? Es por lo menos chicano. Chicano y de la parte vuestra mexicana, pues claro, con lo de chicano desde aquí también parece otra cosa, pero es muy complicado. Es lo mismo un chicano panameño que un chicano uruguayo, que un chicano, no. Sí. Los originales del norte soy ustedes, soy un mexicano. Sí. Entonces soy la gran nación del norte hispana y evidentemente eso cambia la cosa. No todos los chicanos, quiere decir, tienen la misma tradición. Aunque ellos lo acumulen como la Llorona no existe en el sur, eso es vuestro. Sí. En el sur Sí, latinoamericano. la Claro, Llorona mexicana y claro, a eso me refiero. preespañola todavía. Sí, tiene alguna raíz, pero vamos, aquí eso se va perdiendo. Es como otras tradiciones, las mañanitas y demás, entrando ya en el ámbito de folclore, que aquí se perdieron y ustedes las cogisteis, ¿no? Aquí había, ya no hay. Se perdería hace un siglo y medio. Ustedes aquí la habéis aumentado. Pero hay una diferencia. Mientras que el folclore se transmite, digamos que espontáneamente o medio, tú cuentas cuentos, tu hijo o tu hija la cuenta o deja de contarlo o pasa a los primos o lo que sea. Aquí no, aquí recuerda que el pop es un producto, mientras que el folclore no lo es. Okay. Esto es un producto capitalista a mansalva, seriado y de masas. Esto es un cuento adaptado del folclore popular de Walt Disney en gran pantalla, proyectándose a la vez en 1000 países en todo el mundo, en los que haya. Sí. Y en 10.000 Sí. salas de cine. Esto no es tú cantando cuentos o yo con un grupo de chirigotas aquí o con un grupo de rancheras allí. Esto no es. No. No. No tiene nada que Sí, ver. ya es un producto pulido, tasado en el mercado para ver qué tanto se vende y entregado para ser consumido de la forma más agradable. Lo otro es artesanía, como se ve normalmente. Lo otro es que yo te cuento. Lo otro es que yo canto en un salón de boda. Es distinto. La Sí. raíz es la misma, ¿eh? La raíz es ofrecer diversión popular, que no haya que pensar mucho en general y que, pero la bifurcación es muy distinta, la forma de comercializar, el estilo, que en el otro lado no hay comercio, en el folclore en general. Sí. Claro.
¿Por qué cree usted que haya tanto auge en este momento de historias de héroes? De hecho, aquí atrás tengo a la Sí, Batichica estoy y viendo. arriba Yoda, etcétera. Pero ¿por qué cree que hay Claro. tanto auge de esta necesidad de historias de superhéroes en este momento en particular? Yo creo que debido a la crisis. El Capitán América nace para liberar a Europa de los nazis, simbólicamente. Yo sé que de verdad no estuvo aquí, que no hubo un desembarco y esas cosas, pero simbólicamente nace en ese momento. El gran auge de los superhéroes de entonces, hablando de mucho antes de que nacieras tú, e incluso que naciera yo, como estaban naciendo mis padres, años 30, 40. Y en esa época hizo falta, y yo creo que ahora hace falta, ¿no? Hace falta grandes héroes con capas plateadas o no, que se dediquen a salvarnos de la pandemia, igual que nos salvaron de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, etcétera, etcétera. Claro. En fin, el capitalismo reciclará todo lo que quiera, incluido a Che Guevara, económicamente hablando, ¿no? Pero las contradicciones internas son cada vez más fuertes de todas maneras, como te diría un marxista. Y evidentemente eso crea problemas que hay que simbólicamente aliviarlos de algún lado. No sé si me explico. Sí. Te lo voy a explicar más claro. La globalización hace que se venda tales productos, que la cultura pues avance, que escuchemos post-coreano y lo que haga falta, ¿no? O leamos manga japonés o leamos ciencia ficción china. Ya te he dicho que en los círculos más íntimos, digamos, más finos de la cultura popular está muy, muy, muy de moda. Justo la ciencia ficción china, no la coreana ni la japonesa. ¿Mm? Pero claro, al mismo tiempo las contradicciones que eso genera desde el punto de vista económico y demás hace que el capitalismo esté completamente en tensión. No se puede quedar quieto. Y el no quedarse quieto significa que, bueno, cuando la gente estaba más aislada había menos pandemia. No sé si te lo explico o me explico bien, ¿no? Si no, si no existen las grandes industrias, no existe que te tengan que comprar la marca X, vamos a decir marca, que están trabajando niños o niñas o mujeres muy pobres en Tailandia o donde sea, ¿no? Y evidentemente va exportando las dos cosas. El capitalismo es una máquina tremenda. Sí, estaba pensando que justamente en estas contradicciones podría suceder, pues que por un lado están los superhéroes, pero por otro lado están este auge también de historias de narcos, ¿No? y también ¿cómo se llaman? Que no son utopías, Distopías. las distopías, ¿no? Que hablan de este Distopías. mundo Distopías, distopías. terrible. Es más, lo último, a mí el tema de la utopía y las distopías, otros no, pero este me ha gustado de siempre. En la carrera hice algún trabajo y demás, hace muchos años. La licenciatura de filosofía, quiero decir, no en antropología, joven. Y las utopías se están yendo, lo que hay son distopías. Y distopía, igual que superhéroes, es la otra cara de los superhéroes, el miedo a los desconocidos. Estamos lanzando al futuro. El problema que tiene el capitalismo con la dinámica que establece es que aquí no hay tregua, ¿eh? Estamos lanzados al futuro, una moda recicla otra, una cosa cambia, lo otro. Está constantemente en guerra consigo mismo. Sí. Y eso da miedo. Y la distopía es miedo. Y además da algo peor para mi gusto, porque a fin de cuentas el futuro no existe. Existió el pasado, pase lo que pase. Pero no future, como decían, que eso se pronunciarlo bien en los punks, ¿no? Evidentemente no hay futuro. El futuro se construye y ya veremos por dónde sale. Pero fíjate, como casi todos los futuros que se están imaginando, no desde ahora. Te suena Blade Runner, ¿no? Blade Runner de los años 80. Sí. De principio. Y era casi un crío, ¿eh? ¿No? O sea que las distopías, como una especie de factor del propio interno que tenemos, lo otro es el superhéroe volando que escapa, pero incluso superhéroe recuerda que las últimas lecturas de superhéroes, y yo no sé mucho de superhéroes, son superhéroes cada vez más distópicos, ¿eh? Cada vez más humanos, cada vez más poquita cosa. Los Supermanes, y aunque tengan el cuerpo de Superman con la capa al viento, se han convertido en Supermanes complejos, complicados, con contradicciones. Ya lo eran al principio, ¿eh? Porque viene de otro planeta, los recoge una familia que no es su familia, pero como si lo fuera. Ya se ven los temas psicoanalíticos, los temas que hay detrás del gran superhéroe, ¿no? Los complejos, las contradicciones, pero en eso se están dando cada vez más. Igual que las distopías, ¿en qué onda? Andan en los miedos. Sí. Porque es miedo. El superhéroe nos quita el miedo, digamos, a perder
la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera. Capitán América en este caso, como que también vino aquí a Europa. En fin, vinieron vinieron mucha gente a ayudar, ¿no? ¿Vale? Sí. Lo que pasa es que el Capitán América... Pero por otro lado tenemos la segunda capa, la distopía, que sí, cambio climático. La pandemia, que esto, bueno, para que le guste la ciencia ficción, como a mí desde siempre, esto es distópico. Sí. O una ucronía negativa. Este es un mundo que no se esperaba. Sí. Esto de la mascarilla todo el mundo puesta, esto no se lo esperaba nadie. Este pueblo mío, ¿sabe cuántos habitantes tiene? Te hablo de su pueblo. 8.200. Ahora mismo aquí, dime cuántos infectados puede haber y no de los peores. Aquí había en total 600 y pico, 620 o 30 por las últimas estadísticas de infectados. Wow. Cerca de un 10% de la población. Hay sitios peores, ¿eh? Ahora imagínate, bueno, pues hay gente que ha dibujado pandemia en la que sería al revés. ¿Tú sabes por qué? Tú lo debes saber y si no te lo digo. Hubo una época, la época de la peste negra en Europa, en la que estuvimos a punto de ser musulmanes todos, no por mérito de los musulmanes, sino por méritos nuestros. La pandemia fue tan gorda que por lo que se ve pudieron caer, comprobad datos si queréis, no soy Wikipedia, pero pudieron caer perfectamente muertos. Uno largo de cada 5 europeos, un 20 algo por ciento. Estos muertos directamente. Yo hablo de mi pueblo con el 8%, el 9%, pero los que han pasado por ahí, muertos van 4 o 5 nada más. Por esto directamente, más alguno más que no se sepa bien. ¿Tú te imaginas una pandemia en la cual el 20%, 25% de la población estuviera muerta de golpe y al menos un 30 o un 40% estuviera muy tocado? Sí. Minusválido. Devastación y una devastación cultural también. Yo creo que lo que tenemos con la distopía es un miedo al futuro tremendo, porque el futuro de la ciencia ficción, a mí que soy una aficionado a toda la vida a la ciencia ficción, digamos que el peso que tiene es demasiado tremendo. Sí. No apreciamos el presente. Y no creo que apreciemos tampoco mucho el pasado. La gente habla en el 2050, este gobierno de aquí, me imagino que el vuestro también, 2050. 2050, tú que sabes que va a pasar para hablar de 2050. Hablas del 2022, no sé si me estás entendiendo. Unas planificaciones a larga distancia, unos problemas a larga distancia que no podemos resolver, cambio climático real. ¿Vale? Sí. Cada vez vamos a tener más episodios aquí. Aquí siempre hemos tenido viento del Sahara, calima, el día se vuelve gris. Aquí el último ha sido ayer y hasta ayer, ¿vale? Europa está condenada a cada vez más desierto del Sahara. El día se vuelve gris en nubes, y huele a tierra, y no tierra moja. Huele al viento que transporta el desierto. Eso no es real, eso lleva ya, ¿vale? Sí. Eso lleva ya, pero desde luego los episodios, igual que los episodios de calor, van para arriba. Lo que hay mucho miedo porque hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación porque incluso yo creo que nos venden la preocupación. Aquí se vende todo. Yo parto de que el tema ideológico en buena parte aquí, en el capitalismo, no creo que les importe. Lo que importa es el color del dinero. Lo que importa es que se vendan. Lo que hay que vender un billete rojo como pasó con Che Guevara. Se vende rojo. ¿Qué tiene que ser azul? Vale, que tenemos que poner de moda, bueno, que tenemos que reciclar, que se hace con los muertos y de pronto hay un muerto dando un concierto, que ya sabe que se está haciendo en plan tecnológico, holograma de Queen o el que sea. Sí. ¿Vale? Mientras sea rentable, no te vas a hacer un cantante que no sea rentable, pero mientras sea rentable, resucita las flores. Las flores, el anuncio aquí en España, en unos últimos éxitos, es una especie de holograma de las flores. ¿Sí? Sí. Vende cerveza. No voy a decir la marca porque ya faltaría más, ¿no? Pero vende cerveza. O sea, aquí se recicla todo. Pero al mismo tiempo el miedo, el no saber controlar, el tener rotos los impulsos. Claro que genera mucha distopía. Claro. Sí. Pero es más, que te lo digo más, incluso las ucronías, tal como se han vendido, son... Yo empecé, cuando empecé a estudiar las utopías, y he publicado poco, pero algo sobre el tema, las utopías te das cuenta que también dan miedo.
Quiero decir, tú mira las distopías actuales, que hay montones, series, en fin, no me las has visto todas, ni mucho menos, pero es que te fijas, las más originarias, las más antiguas dentro del sistema capitalista de nuestro relativo tiempo, los años 30, Un Mundo Feliz. ¿De verdad te crees tú que Un Mundo Feliz, una utopía? Y 1984, para los clásicos, Aldous Huxley, es una distopía. Fíjate lo que te voy a decir. O las dos son distopías. Y ya no existe, estás entendiendo, ¿no? La utopía. Y la utopía se acabaron en el 19. Podría ser, ¿eh? Porque lo que es Un Mundo Feliz, yo no sé, en 1984 es horroroso si uno tuviera que vivir dentro. Pero Un Mundo Feliz no creo yo que fuera de otra manera mucho mejor. Yo creo que hemos perdido los ideales, que ya no existe utopía. Y que incluso lo que venden como utopía, 1984 es evidentemente la madre de las distopías, pero quizá dentro de las utopías modernas, Un Mundo Feliz sea una madrastra, o sea, sea una distopía disfrazada. Sí. Lo que ofrece, por ejemplo, para mí es distópico. Y he leído relativamente bastante a Huxley y Orwell. Son de verdad clásicos. Es miedo. Sí. Y además es lógico que haya miedo. En el siglo pasado, si recuerda que tú también naciste en la tercera de tu edad, 2 guerras mundiales. 2. Estuvo la gripe española. Ya sé que siempre han pasado cosas, pero a la velocidad que están pasando, la crisis de Cuba, cuando yo, en fin, era casi recién nacido. Es que fuerte, ¿no? Sí. Fuerte. Muchas gracias, doctor. Con esto terminamos la entrevista. Le mando un saludo hasta España y pues muchas gracias por su tiempo y por esta plática. Gracias a ti. Ya me avisas cuando lo pones en la red, ¿vale? Sí, doctor. Hasta luego. Nada, hasta luego.